Vamos a ver el Concilio Vaticano II, el misterio de la Iglesia. La Iglesia, esta es la gran insistencia del Vaticano II, no es una institución sin más, tal como la puede entender mucha gente en la actualidad, una ONG, un sistema, una estructura. La juzgan tan solo por sus estructuras visibles y en términos un tanto clericales confunden a la Iglesia con los obispos, los curas, las monjas. Tal vez no se dan cuenta de que la inmensa mayoría de los cristianos, son laicos, los simples bautizados. Además, quedaría pendiente todo el aspecto invisible, misterioso y espiritual de la Iglesia. Por eso, se irá recordando el Vaticano II, la Iglesia será sobre todo misterio de comunión y sacramento de salvación. En este vídeo analizaremos esta idea en tres apartados. Uno histórico, en el que apreciaremos el paso de una idea de la Iglesia como sociedad perfecta a esta nueva concepción de la Iglesia como misterio. Después recordaremos los nuevos conceptos teológicos acuñados en torno al Concilio Vaticano II, misterio y sacramento, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. En fin, en tercer lugar, veremos brevemente todo lo que se refiere a las 4 notas o propiedades de la Iglesia. Vamos a pasar, por tanto, al primer apartado, de la sociedad perfecta al misterio de la Iglesia. Bien, hagamos primero un poco de historia, para situarnos en el problema y en la novedad que aporta el Vaticano II. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha ido a defenderse con frecuencia de persecuciones y agresiones externas, por lo que debió hacer evidentes sus propios elementos visibles para hacer frente a tales dificultades. La famosa frase irónica de Stalin, ¿cuántas divisiones, se entiende, de tanques, de carros armados tiene el Papa?, muestra esta situación y esta necesidad. Y también, por desgracia, este peligro, pues la Iglesia podría presentarse ahora tan solo como una estructura visible, material. Por ejemplo, todavía en el siglo V, el papado fue una garantía para la supervivencia del Imperio Romano. Uno de estos momentos, por ejemplo, está inmortalizado en el encuentro de León Magno con Atila de Rafael, que se encuentra en las estancias vaticanas. Con esto, el poder espiritual se estaba arrogando poderes y competencias que en principio no le correspondían. Este era, por tanto, un peligro y una amenaza real. De esta manera, durante siglos se ha hablado de la Iglesia como societas perfecta, como una sociedad visible y perfecta. El cardenal Bellarmino, que era un ilustre eclesiólogo, decía que la Iglesia era tan visible como la República de Venecia, con lo que estaba quedando en sordina o en un segundo plano toda dimensión espiritual. Esta sería casi unilateralmente visible, jerárquica, piramidal. Es cierto que habían tenido lugar antes algunas reformas espirituales como el movimiento franciscano, y ya en el siglo XX el Papa Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis, recordaba la eclesiología cristológica y neumatológica al mismo tiempo de la escuela de Tubinga. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, como decía San Pablo, y el Espíritu Santo su alma. Esto estaba ya en San Pablo, pero faltaba, sin embargo, la dimensión escatológica, es decir, que la parte más importante de la Iglesia es la de los santos, puesto que ya están unidos a la cabeza. Y luego, por otro lado, no insiste demasiado en la dimensión pastoral y en la función de humildad y de servicio que debe prestar siempre la Iglesia, la esposa de Cristo. Esta sería, pues, una tarea pendiente que deberá asumir el Vaticano II. Pero ya estaba abierta una nueva ruta teológica. Ya el teólogo Yves-Marie Congar recordaba cómo todos los documentos del Vaticano II están repletos de referencias trinitarias, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el primer capítulo de la Lumen Gentium se titula precisamente El misterio de la Iglesia, y se explica en clave trinitaria y cristológica al mismo tiempo. Cristo es la luz de los pueblos, así empieza diciendo la Lumen Gentium.
Expondremos pues ahora lo que se refiere a los 2 primeros capítulos de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, entendida como pueblo de Dios, Padre, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. En efecto, el primer capítulo, titulado El misterio de la Iglesia, como decíamos, expresa muy bien cómo el enfoque es, en primer lugar, teológico o teologal, es decir, parte de Dios y llega a la humanidad. Es un planteamiento descendente. Por poner una imagen, podríamos decir que la Iglesia es como una cruz. Tiene 2 brazos, uno vertical, que nos lleva hacia Dios, misterio de comunión con Dios, y otro horizontal, que expresa la comunión entre nosotros todos los cristianos. Estas 2 dimensiones son inseparables, como los 2 brazos de la cruz, tal como hemos estado viendo. Por tanto, en primer lugar, Ecclesia de Trinitate. La Iglesia está referida a Dios, y en primerísimo lugar a Dios Padre, quien, como fuente y origen de toda la Trinidad, envía al Hijo y al Espíritu para nuestra salvación. El Padre Eterno dispuso convocar a los creyentes en Cristo, en la Santa Iglesia, dice el número 2. La Iglesia es el pueblo del Padre y nace del envío del Hijo en la Encarnación y del Espíritu, sobre todo en Pentecostés. San Ireneo de León ponía la imagen referida a la creación. El Padre crea con las 2 manos, con los 2 brazos del Hijo y del Espíritu. De mismo modo, nosotros podemos aplicarla ahora para decir que el Padre, al enviar el Hijo y al Espíritu a este mundo, funda la Iglesia. Vino pues el Hijo enviado por el Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló el misterio y efectuó la redención con su obediencia, dice el número 3. Con las misiones del Hijo y del Espíritu queda, por tanto, establecida la Iglesia en este mundo, que después se continuará con los apóstoles y todos los demás cristianos, como iremos viendo más adelante. Consumados pues la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que santificara a la Iglesia. Número 4. Con esto vamos a pasar al segundo apartado, que es analizar esas nociones claves del Vaticano II, cuerpo de Cristo y pueblo de Dios, comunión y sacramento. En primer lugar, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. El segundo capítulo de la Lumen Gentium es fruto de la inversión del dedicado a la jerarquía tras ser pospuesto al que se ocupa sobre el pueblo de Dios. El cardenal Suenes decía que esto era una auténtica revolución copernicana. Es decir, primero el pueblo de Dios y después la jerarquía. Es más previo el sacerdocio común que el sacerdocio ministerial. Es antes estar bautizado que el haber sido ordenado. Los sacerdotes estamos tan solo para servir a los bautizados, a todos los cristianos. Así en la Lumen Gentium primero va el pueblo de Dios, capítulo 2, y después la jerarquía, capítulo 3. Como decíamos, pues el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, del sacerdocio bautismal, de todos los cristianos. No al revés. Si bien hay que decir también que pueblo no se refiere simplemente al laicado en oposición a la jerarquía, pues también la jerarquía forma parte, lógicamente, del pueblo de Dios. El beato Álvaro del Portillo decía, medio en broma, medio en serio, que en la Iglesia no solo están los fieles laicos, pues también los sacerdotes tenemos que ser fieles. En resumen, tras abordar la dimensión trinitaria de la Iglesia y a partir de las misiones del Hijo y del Espíritu, en el capítulo 2 de la Lumen Gentium, el pueblo de Dios, se abordan los siguientes aspectos. En primer lugar, la nueva alianza y el nuevo pueblo de Dios, que se pondrá en relación con la imagen paulina del cuerpo de Cristo, como decíamos. Y después, el mencionado sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, que es distinto no solo en grado, sino también en esencia, en función de los sacramentos estructurales de bautismo y del orden sacerdotal. Vamos a ver esto despacio.
Este pueblo de Dios está en directa relación con la noción paulina del cuerpo de Cristo. Decíamos que el concilio considera como algo más que una imagen, a la vez que descubre al Espíritu Santo como su alma, dice en el número 7. Este pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Por el sacerdocio común recibió el bautismo, decíamos. Tiene su imagen en el Padre, por la doble misión del Hijo y del Espíritu, decíamos, y se continúa por medio del bautismo y del orden a lo largo de los siglos. Esto subraya la historicidad y a la vez la índole escatológica, es decir, que hay una iglesia peregrina en esta tierra y una iglesia celestial que ha alcanzado la consumación definitiva. La iglesia es el pueblo de Dios que marcha para alcanzar su plenitud y consumación en el cielo. Y aquí tenemos la dimensión escatológica abordada en los últimos capítulos de la Lumen Gentium. También están presentes las dimensiones litúrgica y sacramental. Todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, dice el número 10, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y agradable a Dios, y den testimonio de Cristo en todas partes. La Iglesia será, por tanto, el pueblo convocado por Dios, reunido en torno a Cristo, presente en el pan y en la palabra. Pero veíamos también cómo la constitución dogmática sobre la Iglesia aborda el sacerdocio común de todos los bautizados, pues los sacerdotes no pueden cumplir su misión sin los laicos, y al revés. Para esto están ordenados los unos a los otros, dice en Lumen Gentium número 10. Existe una estrecha colaboración entre ambos. Por tanto, el pueblo de Dios es una comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada, organice structa, dice en el número siguiente, el 11. Recapitulando, por tanto, podemos decir que junto a la mencionada Ecclesia de Trinitate, el texto conciliar aborda la Ecclesia in Cristo, pues en el próximo número desarrolla sobre todo la imagen paulina de la Iglesia como cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros los miembros, todos los bautizados. La Iglesia será sobre todo, por tanto, una comunidad de bautizados. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo, paciente y glorioso, por los sacramentos, de un modo misterioso pero real. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos en Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados por un solo Espíritu, 1 Corintios 12. En efecto, somos sepultados, sumergidos, dirá San Jerónimo, en la resurrección de Cristo por medio del bautismo. Formamos, por tanto, parte de esa comunidad salvífica que es la Iglesia del cuerpo de Cristo. En Él, como un órgano, mira a todo el organismo y el todo está en función de las partes y viceversa. En este pueblo reina tanto la unidad como la diversidad, orgánica y espiritualmente estructuradas. Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman, no obstante, un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo, 1 Corintios 12 también. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y ministerios. Uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia, según su riqueza y diversidad, dice el número 7, citando también a 1 Corintios 12. Junto a la igualdad fundamental de todos los fieles en Cristo por el bautismo, el Vaticano II recuerda la capitalidad de Cristo y la necesidad de una eclesiología neumatológica. La cabeza de este cuerpo es Cristo, representado en el sacerdocio. También dice de nuevo el número 7, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y para que nos renováramos cesantemente en Él, Efesios 4:23, nos concedió participar de su Espíritu, quien, viendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une
y lo mueve. Cristo y su Espíritu como principios constituyentes y fundacionales de la Iglesia. El Espíritu es el alma del cuerpo, cuya cabeza es Cristo, una vez más, y cuyos miembros somos nosotros. Por tanto, y resumiendo, tenemos las imágenes o analogías del cuerpo, del alma, de la cabeza y los miembros, para explicar la interacción de elementos divinos y humanos en la Iglesia. La Iglesia no es consecuencia de una obra o una iniciativa humana, aunque cuente con ella, evidentemente, sino que ha sido el mismo Dios quien la ha querido fundar. En ella se ha implicado toda la Trinidad con la misión por parte del Padre de sus dos brazos, decíamos, del Hijo y del Espíritu, y con ella colaboramos todos nosotros. Dicho esto, vamos a pasar a los dos siguientes conceptos, que son misterio y sacramento. La Iglesia ha de ser así entendida en clave trinitaria, decíamos, como pueblo del Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu. Esto es lo que significa que la Iglesia es misterio de comunión de los hombres con Dios, y por eso, dirá más adelante, ha de ser considerada como sacramento universal de salvación, que logra también la unión entre todos nosotros, los cristianos. Misterio y sacramento serían, pues, dos ejes, dos nociones, dos conceptos fundamentales para explicar la naturaleza de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como veluti un sacramento, o sea, como signo, instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes, dice el número 1. No se trata, por tanto, es lo que quiere decir, de que la Iglesia sea el octavo sacramento, por decirlo así, sino de que su dimensión material, la Iglesia como estructura e institución, es el canal y el conducto a través del cual nos llega la gracia invisible de la salvación. En efecto, tras abordar la dimensión mistérica e invisible de la Iglesia, el concilio se ocupa de la visible y sacramental de la Iglesia entendida como pueblo de Dios. Estas dimensiones, visible e invisible, se sitúan en paralelo con las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, que es sacramento fontal, originario primordial, ur sacrament, que da lugar al sacramento fundamental, que es la Iglesia entendida como grund sacrament. Dicho en palabras más sencillas, si Cristo es el sol, ur sacrament, la Iglesia, grund sacrament, es la luna que refleja la luz del sol, como decían los padres. La Iglesia no puede ser vista en clave política o puramente humana o sociológica, pues estamos viendo, se trata de una directa unión con Cristo y con el misterio de la Trinidad. Parte de arriba para ir descendiendo a los hombres, de Trinitate ad homines, podríamos decir. Así, tras la Ecclesia de Trinitate y la Ecclesia en Cristo, de la que hablábamos, el texto conciliar aborda ahora lo que podríamos decir la Ecclesia ad homines et ex hominibus, la Iglesia que está formada por personas y que está dirigida a todas las personas. Como veíamos, el término mysterion resulta especialmente adecuado para designar a la Iglesia, pues el uso paulino designa la salvación del Padre realizada por las misiones del Hijo del Espíritu, pero también la Iglesia, y es lo que vemos ahora, es sacramento. Algunos padres conciliares, es decir, los obispos que formaban parte del concilio del Vaticano II, expresaron su perplejidad respecto al término sacramentum. Es el octavo sacramento, decíamos, por lo que se atenuó esta expresión con el veluti sacramentum, es decir, algo así como un sacramento. Pero se entiende lo que quiere decir. La Iglesia es una realitas complexa, permixta, compuesta por elementos visibles e invisibles, una vez más misteriosos e institucionales, divinos y humanos. Esta realidad compleja tiene, por tanto, elementos materiales y espirituales
como en un sacramento que confiere la gracia invisible a través de la materia visible material: agua, aceite, pan, vino. Es más, la imagen más perfecta para entender esta unión entre lo humano y lo divino en la Iglesia es la Eucaristía. El concilio quiso empezar por la liturgia al aprobar, en primer lugar, en 1963, la Constitución sobre la liturgia en la vida de la Iglesia, Sacrosanctum Concilium, en la que se afirma que el misterio eucarístico, la Eucaristía, es la fuente y la cumbre de toda la vida de la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia, resumía Juan Pablo II. El centro de la esposa de Cristo es, por tanto, de un modo especial, Jesucristo presente en las sagradas especies eucarísticas. Por eso, la Iglesia, podemos concluir de modo recopilatorio, es el pueblo de Dios que se reúne en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo, convirtiéndose de este modo también en el templo del Espíritu. Por último, y para ir acabando, vamos a hablar de las notas o propiedades de la Iglesia. Este punto lo veremos más brevemente, pues resulta, creo yo, más conocido por todos. Desde un comienzo, los cristianos han confesado a la Iglesia, tal como aparecen los distintos credos o símbolos de la fe, como una. La Iglesia es una debido a su origen, Dios mismo, y a su fundador, Cristo. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace referencia a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. De nuevo, 1 Corintios 12. En efecto, Cristo ha fundado una sola Iglesia, no muchas iglesias. La actual división entre las distintas iglesias es culpa nuestra, consecuencia del pecado de todos los hombres. Cristo mismo pide por esta unidad propia en la última cena, precisamente con aquellas palabras: que yo sea en ti como tú en mí, dice refiriéndose al Padre. Por eso esa llamada a la unidad es una obligación para todos los cristianos. La tarea ecuménica es una tarea de todos. Santa, a pesar de los pecados de cada uno de los cristianos, la Iglesia tiene en sí la santidad propia de su fundador, Jesucristo, así como los santos, como son igualmente santos, sus fines, sus frutos, sus objetivos. Santifica a los fieles, a pesar de nuestros pecados, pues tiene una función de perdonar y purificar. Los pecados de la Iglesia no oscurecen del todo la belleza y la santidad originarias, pues donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia. Este es el milagro permanente de la acción de la Iglesia, de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. En tercer lugar, como es bien sabido, católica, universal. La Iglesia busca anunciar el Evangelio y acoger a todos los hombres y mujeres, de todo tiempo y lugar, tal como queda expresado plásticamente en el colonato de la plaza de San Pedro. Como Cristo en la cruz abrió los brazos a la humanidad, la Iglesia abre sus brazos a todos los seres humanos. Y en fin, apostólica. La Iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de los apóstoles, fundamento imperfecto, pero real, y Pedro fue constituido en cabeza de todos ellos. Pedro y los apóstoles y sus sucesores, el Papa y los obispos, son como los dos focos del elipse que circunscribe la estructura fundamental de la Iglesia. En estas 4 notas, una santa, católica y apostólica, y solo en ellas encontramos la verdadera Iglesia de Cristo, tal como nos irán explicando más adelante. Muchas gracias.